De la sesión número 5 quedó a disposición de los diputados, se dio la lectura a la cuenta. En la cuenta solo se advirtió que el presidente del Consejo de Defensa del Estado no va a poder asistir, pero que está presente la abogada doña Rosario Merino. ¿Algún punto varios, ya que no se escuchó? ¿O algún punto sobre la cuenta? Bueno, pasamos a la orden del día. Señora abogado Rosario Merino, del Consejo de Defensa del Estado, muy buenas tardes. Te sigo invitada a esta comisión especialmente por el conocimiento que usted tiene del juicio, entiendo, de mera certeza, realizado producto de la extracción de agua de la laguna del Maule. Y sería conveniente para esta comisión que usted explicara cuáles eran las motivaciones de este juicio, qué se discutió, cuáles fueron las miradas que se fueron dando, si es que tiene alguna presentación disponible o puede hacerla así a viva voz. Buenas tardes a todos. Presentación PowerPoint no Bueno, traje, pero sí, bueno, como usted bien dice, yo estuve a cargo del juicio de la acción declarativa de mera certeza que en el año 2013 inició el Consejo de Defensa del Estado en contra de la entonces empresa Endesa, ¿ya? En relación con la interpretación del convenio del año 1947, ¿cierto?, sobre la laguna de El Maule, ¿ya? Quiero dejar constancia de que la acción de mera certeza tenía por objeto que los tribunales de justicia determinaran la correcta interpretación, especialmente de la cláusula octava de dicho convenio, que dice relación con que si Endesa podía hacer uso de las economías de agua que provenían de la laguna de la Invernada, cuando la laguna o el embalse del Maule se encontraba en su porción intermedia, ¿ya? Y ese en el fondo era el objeto del juicio. En concepto del fisco, ¿cierto? La interpretación correcta del convenio era que estas economías de agua Endesa solo las podía utilizar cuando la laguna se encontraba en su porción superior o porción denominada de uso normal de las aguas. En cambio, en concepto de Endesa, esas economías de aguas provenientes de la laguna y la invernada las podía usar indistintamente también cuando la laguna se encuentra, el embalse se encontraba en la porción intermedia o de reserva ordinaria. Y ese, en el fondo, es el contexto del juicio. Como le dije, una acción declarativa de mera certeza para que los tribunales de justicia interpretaran el correcto sentido y alcance del convenio. Y para ello se utilizaron las normas sobre interpretación de contratos contenidas en nuestro Código Civil y, en definitiva, tanto en primera instancia como en segunda instancia y a través de la sentencia expedida por la Corte Suprema, se determinó que la interpretación que estaba haciendo el fisco era la que mejor se ajustaba al espíritu del contrato y especialmente a las distintas cláusulas del mismo. Y ese en el fondo es el contexto, digamos, muy resumidamente y hacerlo de la forma más entendible, porque obviamente es un convenio del año 1947, había que entender el contexto en que se había dictado, en las distintas cláusulas, y eso es en el fondo la labor que tuvimos, fue un resultado favorable para los intereses del Estado y obviamente una vez con la sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado termina su intervención en el proceso. perfecto, señora Rosario. Ayúdenos un poco, ¿esto se sentencia qué año? A ver, hay tres sentencias, ¿Ya? ¿ya? O sea, primero está la sentencia expedida por el Tribunal de Primera Instancia, que correspondió su conocimiento al sexto juzgado civil de Santiago, ¿ya? En la causa
fue la causa ROL C 15.992 del año 2013, ¿ya? Y la sentencia es del 25 de agosto del 2017. Esa es la sentencia de primera instancia y que es una sentencia bastante extensa, pero resumidamente llega arriba a la interpretación que planteaba el fisco, como les había dicho, de la interpretación de las distintas estipulaciones del contrato, porque el contrato en sí mismo no es un contrato muy extenso, el contrato de 1947, ¿ya? Pero había que interpretarlo y había que hacer, digamos, un correcto entendimiento de las disposiciones del mismo. Después viene la sentencia, porque esta sentencia de primera instancia acoge íntegramente la demanda fiscal, incluso condena a Endesa al pago de las costas del juicio. Obviamente Endesa, en frente a este resultado favorable, interpone un recurso de casación en la forma y de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Esos recursos los conoce en su momento la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿ya? Y en la Corte de Apelaciones de Santiago, en fecha 4 de febrero del año 2019, la causa ROL 14.978 del año 2017, ingreso civil, rechaza el recurso de casación en la forma y confirma la sentencia de primera instancia con declaración que en el fondo Endesa no está condenada al pago de las costas del juicio. Y después Endesa interpone siendo recursos de casación en la forma y de casación en el fondo. No sé si es interesante saber las causales, porque el recurso de casación en la forma decía relación con una supuesta vicio de ultrapetita en cuanto a la dictación de la sentencia, lo que fue desestimado por el Tribunal de la Excelentísima Corte. Y en cuanto al fondo, como dije, un recurso de casación en el fondo y denunciando la infracción de ley que dice relación con las normas sobre interpretación del contrato, porque obviamente este es un juicio que versa sobre la recta interpretación o determinación del alcance y sentido de las estipulaciones contractuales en relación a las economías de agua, y la Corte Suprema en definitiva decide rechazar los recursos de casación presentados por Endesa y en el fondo hacer nuevamente un análisis del contrato, del convenio, digamos el convenio de Fisco con Endesa, y arriba la misma conclusión que había hecho el Fisco en cuanto al análisis de las cláusulas del contrato y de por qué en el fondo debía de entenderse que las economías de agua que provenían de la invernada no podían hacerse efectivas, que era lo que pretendía Endesa, cuando la laguna se encontraba en su porción intermedia. Gracias, señora Rosario. El diputado Pulgar quiere hacerle una pregunta, diputado. Gracias, presidente. Varias preguntas. Muy buenas tardes, Adelante. señorita Rosario. Quería hacerle una pregunta para iniciar esta ronda. ¿Qué motivó el juicio? A ver, Porque aquí claramente el Consejo de Defensa del Estado hubo alguna infracción, no cumplimiento por parte de Endesa en aquella época privado o seguía siendo estatal. Si nos puede precisar ese tema, por favor. Y de ahí, presidente, quiero hacer unas preguntas sobre unas afirmaciones respecto que se hicieron en sesiones anteriores, por favor. Gracias. Ningún problema. Señora abogada. sí, ya. Bueno, fue a solicitud de la DOH porque se había suscitado un problema en el año 2012-2013 con relación a las extracciones de agua que se estaban haciendo desde el embalse el Maule, ¿cierto?, por parte de Endesa, y se determinó en su momento por parte de la DOH que se estaban haciendo extracciones en una cuota superior a la que le correspondía, ¿ya? Entonces, en ese contexto hubo requerimientos, incluso hubo en su oportunidad recursos de protección, y por eso, como son situaciones que obviamente son contratos de largo aliento, o sea que tienen una extensión, van a regir muchos periodos y oportunidades posteriores, se requiere en el fondo del Consejo para que intervenga y determine cuál es el correcto sentido y alcance que tiene, como ya dije, la cláusula octava, porque obviamente esto se había presentado en esa época, pero también Endesa podía invocar esta misma interpretación que estaba haciendo del contrato en épocas venideras.
Entonces, ese Ya. es el contexto. Sobre el punto, presidente, Diputado Pulgar. ya que respondió la señorita Rosario cuál fue la motivación, aquí eventualmente hubo una infracción o no cumplimiento del convenio de 1947. Es por eso que la DOH pide la interpretación. Respecto a eso, una vez que se zanja el juicio de mera certeza y se le da la razón a los agricultores, ¿Endesa siguió incumpliendo o interpretándolo a su manera este convenio 1947, extrayendo más agua, entre comillas, de la que le correspondía? Y dentro de la misma pregunta, si hubo alguna restitución, multa respecto al daño causado a los regantes. Y finalmente, para terminar, señorita Rosario, si la Junta de Vigilancia de la Laguna del Maule se adhirió en alguna etapa procesal a la eventual demanda, querella por parte del Consejo de Defensa del Estado. Eso, muchas gracias. A ver, son varias preguntas, así que voy a tratar de respondérselas en el mismo orden como lo ha consultado usted, diputada. En primer lugar, las partes del juicio, las partes principales, son el fisco como demandante y Endesa como demandante, ¿ya? Lo que son los agricultores o comunidades de regantes o juntas de vigilancia no fueron partes directas en el juicio, ¿ya? Si mal no recuerdo, se pueden haber hecho parte, pero ya en las postrimerías del proceso, no durante la tramitación del juicio, ¿ya? Porque además hay que entender de que aquí las partes del convenio de riego del año 1947 es el fisco y Endesa. Esas son las partes, ¿ya? Eso es lo primero que usted me está consultando. Respecto de lo segundo, si hubo infracciones posteriores por parte de Endesa o se han cursado, digamos, algunas multas o sanciones administrativas por parte de la administración a la referida empresa, esa situación a nosotros no nos consta, porque como lo dije en un comienzo, la labor del Consejo de Defensa del Estado es representar los intereses del fisco, de los organismos centralizados, eventualmente de los organismos descentralizados que requieren la intervención del Estado ante los tribunales de justicia. Y por lo tanto, la intervención de este servicio culmina desde el momento en que la sentencia adquiere el carácter de firme y ejecutoriado. Abogada, usted dice que no, o le pido precisar si fueron o no parte la organización de regantes o no, porque no me queda claro y tengo la impresión que hacer un contrato no saca, o pueden ser parte tercero. O sea, ellos tendrían que revisar, si mal no recuerdo, ellos presentaron un escrito en segunda instancia para ver si se hacían parte. Tendría que revisar la tramitación, pero, a ver, alegatos propiamente tales, no, y declaraciones en favor de los regantes en el juicio, tampoco recuerdo que se hayan hecho, porque además, como yo dije, o sea, este es un convenio entre Fisco Endesa sin perjuicio que, bueno, de acuerdo al convenio hay una prioridad para efectos de riego por sobregeneración y es lo que en definitiva motivó que los tribunales establecieran el tema de las economías de agua que no podían hacerse dentro de la porción intermedia. Presidente, para diputado Pulgar. Muchas gracias. Señorita Rosario, entonces quiero entender, y corríjame si me equivoco, que si bien ustedes velaron por la interpretación del cumplimiento del convenio, eso no dice relación con que la infracción cometida por Enel, por lo cual DOH requiere una intervención de ustedes, ¿esto se pudo haber seguido sucediendo en el tiempo sin conocimiento de ustedes? O sea, en simple, DOH le pide al Consejo de Defensa del Estado apoyo respecto al tema del convenio 1947, producto que Endesa ha extraído agua que eventualmente no le correspondería por esta mala interpretación. Ese exceso de agua de ocupación, ¿a usted tampoco les consta que pudo haber sido seguido en el tiempo mientras duró el juicio? ¿Eso entiendo? Así es.
Así es, porque, como insisto, la labor del Consejo era determinar el correcto sentido y alcance de las cláusulas del contrato, del convenio de riego 1947. Perfecto. Pero eso a nosotros no nos consta y tampoco hemos tenido algún tipo de requerimiento en tal sentido. Fija. Perfecto. Presidente, ¿puedo pasar? No sé si hay alguien más ha pedido la palabra para... ¿Otra pregunta a la misma invitada o no? Sí, exactamente. Sí, adelante. Gracias, presidente. Después el diputado Sepúlveda, pero continúe. Señorita Rosario, dígame por favor si es efectivo lo señalado por el invitado de la quinta sesión celebral martes 16 de mayo, que es del 2023, el señor Olivares, que es asesor de la Junta de Vigilancia del Río Claro, perdón, del Río Maule, que dijo en su momento, afirmó en esta comisión, que Endesa o Enel hoy día puede usar su derecho y además puede usar el derecho de los regantes en cuanto al uso del agua. Eso lo dijo en la sesión. También que Endesa tiene derecho formal al uso de las aguas de la laguna del Maule y los regantes no. Y si es efectivo finalmente, que la cota de caudal de uso de agua de la laguna del Maule se encuentra alineado con el convenio y que es auditable por cualquiera. Eso lo afirmó el martes 16 de mayo el señor Olivares, que es el asesor de la Junta de Vigilancia de la laguna del Maule. Gracias, presidente. Señora Rosario Merino. Bueno, a mí no me consta. ¿Me puede repetir lo que Claro, son muchas preguntas? A lo mejor podría ser más fácil. Sintetícela, diputado. Sí, por Claro. favor. Bueno, el señor Olivares dice que Endesa o Enel hoy día puede usar su derecho y además puede usar los derechos de los regantes en cuanto a extracción del agua de la laguna del Maule. Eso está en acta, señorita Rosario. Y lo otro, que Endesa sí tiene derecho formal al uso de las aguas de la laguna del Maule y los regantes no. También está en acta. De hecho, están los audios, yo le voy a oficiar, porque usted sigue siendo miembro del Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo soy funcionario. Ya, entonces le voy a oficiar. Y finalmente, si es efectivo que la cota, caudal y uso de las aguas de la laguna del Maule se encuentra alineado con el convenio, el cual es auditable, según él, por cualquier persona. Eso, señorita Rosario. Igual se lo voy a precisar después a través de un oficio al Consejo de Defensa del Estado. O sea, yo no me puedo hacer cargo de lo que dice alguna persona o lo que haya expuesto una persona en una sesión, ¿se fija? Yo lo que puedo señalar es que hay que leer el convenio y determinar y establecer que el convenio en el embalse del Maule, ¿cierto? Tienen derecho a extracciones de agua tanto para efectos de riego, pero también para efectos de generación. Fue precisamente porque en su momento se amplió, digamos, la capacidad que tenía la laguna del Maule, ¿cierto? Con aportes de Endesa. Y por eso, como se señala en el mismo convenio, se establecen tres porciones, ¿cierto? O tres partes en que se divide este embalse para efectos de la utilización de las aguas, de que consta de una parte o porción superior que pueden ser ocupadas tanto para efectos de riego como para efectos de generación. Está la parte intermedia que, de acuerdo al propio convenio, pueden usarse para los mismos fines indicados, y está la parte inferior, ¿cierto? O de reserva, ¿cierto? Que es la que se puede utilizar solamente en casos excepcionales y por acuerdo de ambas partes. Y precisamente el problema que se suscitaba, como ya lo dije, era en relación a la porción intermedia o de reserva ordinaria, ¿cierto? Que establece también ciertos porcentajes para el uso, para riego y para generación, y obviamente en base a esos porcentajes que establece el mismo convenio, la Corte Suprema determinó que como el porcentaje es mayor para riego, debía entenderse que las economías de agua que provenían de la laguna de la Invernada
no podían usarse cuando la laguna se encontraba en esta fase intermedia. ¿Se fija? Ahora, lo que usted, yo como le dije, yo no me puedo hacer cargo de lo que dice una persona, yo lo que puedo señalar es invitar a leer el convenio, a invitar a leer la sentencia y entender cuáles son los considerandos relevantes tanto del fallo como para efectos de este juicio del convenio. Muchas gracias, señora Rosario Merino. El diputado Sepúlveda tiene una consulta. Sí, claro, coincidente con lo que ha dicho la abogada del Consejo de Defensa del Estado, obviamente la implementación, la fiscalización, lo que hoy día sucede con respecto al convenio, no es resorte del Consejo de Defensa del Estado determinar si está bien o mal, ¿no? Lo que el ámbito de acción que tiene el Consejo de Defensa del Estado es defender los intereses del fisco, ¿no?, en una disputa con una entidad que era, en este caso, Endesa. Y eso está el fallo del tribunal respectivo. Entonces, para mayor claridad, porque nos cuesta entender, porque yo trato de entender el conflicto, yo obviamente apoyé la conformación de esta comisión investigadora, pero lo decía en otra sesión, es importante poder conocer cuál es el conflicto que gatilla, cuál es el incumplimiento, cuál es la acción u omisión de parte de autoridades que se estarían incumpliendo de acuerdo al fallo, a la legislación, porque eso es lo que motiva o lo que permite la instalación de una comisión investigadora, ¿no? El accionar del sector público, de un organismo público, ya sea en el incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, trato de entender, a propósito del fallo, dónde puede estar la disputa de interpretación. ¿Por qué algunos agricultores dicen que el agua que ha estado ocupando Endesa es un agua que no se debería ocupar por cuanto la prioridad eventualmente es para el riego? Entonces, solamente preguntarle si pudiera, yo sé que lo puso al principio, poder recalcar ese punto, ¿cuál es el área con respecto a la tutela de las aguas que acumula o las reservas que acumula el embalse, y a quién le corresponde cada uno, digamos, y poder también clarificar dónde podría estar en el sustento de la comisión investigadora el incumplimiento al cual da origen a una comisión, ¿no?, a esta misma comisión. Porque a mí todavía no me queda claro. Yo tengo, tal como lo ha señalado el diputado Francisco Pulgar, la opinión de agricultores, que son finalmente regantes, que nos señalan de que Endesa estaría haciendo un uso inadecuado de las aguas o una interpretación inadecuada de este fallo. Entonces, me gustaría por lo menos clarificar a través de la abogada cómo están las características y lo que definió para cada uno con respecto al fallo que estamos hablando. ¿Sí? Rosario. Ya. Por favor. Perfecto. A ver, como lo dije, el convenio estructura que existe una regulación normativa en el convenio en relación al embalse del Maule que contempla 3 niveles en que se divide el agua embalsada, ¿ya? Y está representado por 3 porciones. Está la porción superior, está la porción ordinaria o intermedia y está la porción extraordinaria. Y el convenio también se encarga detalladamente de determinar cuál es el volumen de agua o recurso para riego y energía, dependiendo de en qué nivel se encuentra el embalse. Como ya lo dije, cuando el embalse está en una porción superior, o también denominada porción de uso normal de las aguas, que equivale a un volumen aproximado de 900 millones de metros cúbicos, tanto el fisco como Endesa pueden ejercer los derechos de aprovechamiento de la forma que el convenio señala. Ahora, eso obviamente se presenta cuando hay sobreabundancia de agua. Ya por eso está en un volumen superior. Hay que considerarlo, como lo exponíamos cuando se presentó la demanda, como una torta, si se pudiera señalar de alguna manera, ¿cierto? Está el embalse, la primera parte, donde obviamente hay más cantidad de agua, es lo que se denomina la porción superior. Y ahí en el fondo pueden ejercer los derechos tanto Endesa como el fisco para entregar para los déficits de riego o para generación eléctrica.
Después viene, inmediatamente abajo, viene lo que se llama la porción intermedia o reserva ordinaria, que consiste en un volumen aproximado de 500 millones de metros cúbicos destinado a servir a los mismos fines, de riego y energía. Pero a diferencia de la porción superior, esta porción intermedia está sujeta a ciertas restricciones con respecto al uso normal. Y estas restricciones consisten en que, en el caso de riesgo, la extracción no va a poder superar el 80% de esta porción intermedia, y para el caso de generación, Endesa no podía extraer más del 20% de la reserva e igual porcentaje de sus afluentes. Y después está la porción inferior, que es la que tiene un volumen aproximado de 160 millones de metros cúbicos y que constituyen lo que es la reserva extraordinaria o porción inferior, y que solo podía ocuparse por acuerdo de ambas partes. Y eso en Ahí el fondo es lo que solamente, regula el convenio, ¿sí? solamente ahí, para detenernos ahí en ese punto. Diputado Entonces, si uno lo entiende que es de toda lógica del embalse, la parte superior quiere decir que el embalse está lleno, por lo tanto tenemos una acumulación de agua importante, ¿no? Y sobre la parte superior, que son 900 millones de metros cúbicos, se puede utilizar tanto para riego como para generación. Lo entiendo clarísimo. La parte intermedia, ordinaria, ¿no?, que en el fondo es también cautelar hoy los recursos hídricos para mañana, porque si lo gastamos todo en invierno, ¿no es cierto?, puede que el embalse quede en un nivel tan disminuido hasta el límite de la porción extraordinaria. Pero si nos gastamos la porción intermedia, claramente podemos afectar la seguridad del riego que eventualmente busca como proyecto original el embalse. Entonces ahí en la proporción intermedia, ya cuando ya me consumí la parte de arriba, los 900 millones de metros cúbicos, voy pasando a la parte media del embalse, y ahí un 80% es para riego y un 20% para generación. Por lo tanto, pregunto ahí de la deducción del fallo, de la parte intermedia, solamente Endesa podría ocupar un 20% de esos 500 millones de metros cúbicos. ¿Sí? Señora Rosario Merino. De acuerdo a lo que dice el convenio, sí, el 20% de eso, y ese 20% no se podía aumentar con las economías que usaban de la laguna La Invernada. Esa es la interpretación que se hizo. Perfecto. El garante de que estas cifras se cumplan a efectos del convenio del 47 es la Dirección General o sea, la Dirección de Obras Hidráulicas, ¿no es cierto? Sí, sí. Ellos son los que manejan, porque en el fondo ellos son los que manejan las compuertas para efectos de las aguas, y ellos tienen los registros, obviamente, de cuántos se han extraído y cuáles han sido los porcentajes de extracción que se han hecho de cada uno cuando han estado en los respectivos porciones intermedias o de reserva. Obviamente, como son capacidades, obviamente el 80% va a depender de con cuánto se llene, no sé si me explico, cuánto hay de agua en esa porción intermedia. Obviamente 80%, no sé, de 400 millones de litros es distinto que el 80% de 450 millones de litros. ¿Me explico? Presidente. Perfecto. Para que se entienda en el fondo. Diputado Pulgar. Gracias, presidente. Claro, aquí abogando un poco a lo que dice la señorita Rosario y lo hizo el diputado Sepúlveda, aquí hay un hecho bastante interesante. La pregunta es, ¿quién realmente maneja la llave de las compuertas Laguna del Maule? Porque según la presentación de la directora de la DOH, ella abre las compuertas a solicitud de Endesa o de los regantes. Ya, pero ¿basado en qué? ¿En una mera solicitud? Porque acá si yo hago la analogía respecto a que si yo DOH manejo las llaves, yo veo legalmente a quién le compete o no. Entonces acá el juicio de mera certeza se da, y que me corrija la señorita Rosario, se da porque la DOH, garante y dueño de la llave, da la llave sin tener en observancia el convenio de 1947. O sea, acá el juicio parte, y vuelvo a insistir y que quede en acta, lo que motivó el juicio es que Endesa, en aquella época ya privado, hoy en él, estaba usando los aprovechamientos de agua que no le correspondían legalmente. Gracias, presidente. Quiero
profundizar un poco más la pregunta, porque quiero entender lo que dice el diputado Pulgar. En definitiva, cuando se inicia el juicio, ¿había una solicitud de Endesa de agua que había sido negada por la Dirección de Obra Hidráulica o había sido entregada y ante la duda se inició este juicio de mera certeza? Creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Presidente, ¿no? La señorita Rosario, la abogada, lo dijo en su inicio de presentación, que este juicio, cuando le hice la pregunta qué motivó el juicio, fue porque la Dirección de Obra Hidráulica da la alerta respecto a que Endesa está ocupando aguas que eventualmente no les correspondían. No sé si entendí mal, señorita Rosario, si nos puede aclarar. Muchas gracias. Era Rosario Merino. Bueno, yo la verdad que más que preguntas he escuchado muchas afirmaciones, ¿ya? Yo por eso quiero ser claro. A ver, aquí se inicia el juicio a solicitud de un requerimiento que se hace al Consejo de Defensa del Estado en el contexto de que en un año puntual, que fue el año 2012, hubo un problema con la entrega de aguas. ¿Por qué? Porque de esa había ese año puntual ha solicitado o utilizado aguas por más de lo que a lo que tenía derecho de acuerdo al convenio, ¿ya? Y ahí es donde se genera el requerimiento al Consejo de Defensa del Estado. Las afirmaciones posteriores que se hacen, obviamente a mí no me constan y tampoco son materia del juicio que se discutió en este caso. Perdón, presidente. Adelante, diputado Pulgar. Gracias. Recordar que quedan 12 minutos, porque tenemos Señorita que... Rosario, es que usted acaba de decir que el juicio es por un requerimiento de la DOH, y si puede ser precisa, porque habla de solicitado o usado, que jurídicamente es muy distinto. Yo puedo solicitar agua y se me puede negar, pero otro que haya utilizado el agua, no sé si comparte conmigo esa expresión, lo acaba de decir usted, si nos puede precisar, por favor. A ver, yo insisto, aquí hubo un requerimiento por parte de la DOH que le pidió al Consejo de Defensa del Estado iniciar una acción para determinar cuál era el correcto sentido y alcance del convenio de riego del año 1947, ¿cierto? En relación a una situación puntual, porque se generó un cierre de compuertas por parte de la DOH por haberse cumplido la cuota que le correspondía a Endesa conforme a las restricciones asociadas al embalse. Gracias, señora Rosario Merino. ¿Alguna otra consulta a los diputados o diputadas? No sé si quiere hacer alguna acotación más, señora Rosario Merino. No, yo creo que en el fondo, a ver, a mí me pidieron venir a explicar cuál había sido la intervención del Consejo, cuál había sido la postura del Consejo, y quisiera insistir que eso es lo que yo puedo decir, cómo se inició el juicio, cuál es la interpretación que se hizo y que en definitiva todo lo que dice en relación con la estructura del convenio, las cláusulas, los niveles de agua que pueden usarse para generación o para riego, dependiendo de cada una de las instancias en que está el embalse, llámese porción superior, intermedia o inferior. Eso está claramente establecido en el convenio, y el juicio lo que hizo fue exclusivamente determinar cuál era el alcance del artículo 8 en relación con las economías de agua proveniente de la laguna de invernadero, y si estas se podían o no usar en la porción intermedia. Muchas gracias, señora Rosario Merino. Y recordar también que podemos invitar nuevamente a la dirección la Dirección de Obra Hidráulica en caso que tengamos dudas de la operación, en virtud de lo que vamos conociendo. Diputado Sepúlveda. Solicitarle que para la próxima sesión se pueda invitar a Fernando Medina. Él fue en su momento presidente de Agrícola Central, agricultor. Yo creo que está claro y entiendo el ámbito y me parece totalmente razonable. El Consejo de Defensa del Estado hizo su trabajo en el ámbito que le correspondía, y lo que está el pronunciamiento defendió los intereses del fisco con respecto
principalmente a lo que señala el artículo 8, las economías que genera la laguna el invernado, No, la laguna del Maule, bueno, ya. y Invernada, sí, la efectivamente. invernada, y Propiedad de... lo que, si hoy día hay una comisión investigadora que apunta a que el fallo de la Corte Suprema o el convenio en definitiva no se está cumpliendo, yo creo que tenemos que pasar una etapa en la cual obviamente tengamos expositores que nos ilustren en esa materia, ¿no? Y por lo tanto yo quería pedirle que pudiéramos invitar a Fernando Medina. Él fue expresidente de Agrícola Central, él tiene un conocimiento preciso y una mirada de cómo se está utilizando el agua y cuál es el perjuicio que en definitiva Endesa está generando, o en él en este caso, está generando a los agricultores, porque es clave para la agricultura poder almacenar el recurso hídrico, sobre todo por la época en la cual más se requiere. Y obviamente la disputa sobre la porción intermedia, sobre los alcances que eventualmente tiene Endesa por utilizarla, es la que está generando el conflicto eventualmente con la mirada de algunos agricultores. Así que quisiera poder, a través suyo, solicitar que se le pueda invitar para que pueda exponer la mirada desde una parte de los agricultores, por cierto, sobre este convenio. Muchas gracias, diputado Sepúlveda. Diputado Pulgar. Gracias, presidente. Bueno, reiterar los agradecimientos a la señorita Rosario porque nos ha ilustrado bastante bien y sabemos que cuál es el trabajo del Consejo de Defensa del Estado. Si el tema de acá es quién tiene la llave y quién es el dueño de la llave. Si esa es la controversia que tenemos hoy día, porque tenemos una dirección de obra hidráulica que ha expuesto acá, donde eventualmente dicen que ellos sueltan agua a solicitud. Entonces acá con el convenio de 1947, el cual lo conozco hace mucho tiempo, y digamos quienes hayan expuesto acá, señorita Rosario, para que usted entienda un poco el tema de la dirección de la pregunta, es que en esta comisión quienes han expuesto está todo maravilloso y que el juicio fue un mero capricho nomás del Estado de Chile. Entonces, aquí claramente estamos buscando responsabilidades en esta comisión investigadora especial para saber, bueno, quién suelta el agua, bajo qué protocolos, y claramente aquí le agradezco que nos deja claro que quien motiva el juicio es una eventual infracción por el uso irregular del agua de Laguna del Maule. Eso, presidente, muchas gracias. A ver, yo no he hablado de infracciones, yo lo que dije es que aquí hubo un requerimiento para iniciar una acción para determinar el correcto sentido y alcance de las cláusulas de un convenio. O sea, yo creo que no he hablado de infracciones, ni hacer responsables, ni mucho menos. Así que eso, por favor, yo quiero que quede claro. Yo he venido aquí invitada a exponer dentro de mis conocimientos la intervención que a mí me tocó hacer y cuál fue en el fondo la interpretación que hicieron los tribunales de justicia acerca del convenio y que esto se ajustó a lo que en su oportunidad expuso el Consejo de Defensa del Estado en las presentaciones judiciales que le corresponden. Muchas gracias. Entendemos que en definitiva es un juicio de mera certeza y no un conflicto por una denuncia específica, sino que era para establecer los alcances del convenio. Bueno, concluido el objeto de la sesión, esta se levanta. Primero, vamos a invitar para la próxima sesión a don Fernando Medina y postergamos a Colbún, que creo que tiene más tingencia a la discusión inmediata. Ahora sí, concluido el objeto de la sesión, esta se levanta.